Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana y la Universidad de San Buenaventura. Bienvenidos a todos y todas en esta tarde. Hoy recuerden que ya estamos en el módulo número 5. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85, 11. El módulo 5, estrategias de acción pastoral para la promoción de la reconciliación y la paz. El tema de hoy, acompañamiento a víctimas y comunidades afectadas por la violencia. En esta tarde nos acompaña Fabio Marín, él es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Caritas Colombiana. Le damos la bienvenida, Fabio. Gracias por sacar un tiempo, por acompañarnos. Sabemos de todas sus responsabilidades, trabajos que tiene en este momento, pero gracias por sacar este espacio para poder estar con nosotros en este diplomado. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes, casi noches para todos y todas. Como Miguel bien lo dijo, mi nombre es Fabio Marín, yo soy especialista nacional en el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Eh, Soy un administrador de empresas con especialización en gerencia pública y derecho internacional humanitario. Tengo 15 años de experiencia en trabajar en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, un año de trabajar en integración social y llevo un año y medio trabajando en el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Gracias, Fabio. Entonces, recuerden nuestra dinámica. Vamos a escuchar en esta tarde a Fabio que nos va a compartir en esta tarde desde su experiencia pastoral. Creo que la ganancia que tenemos cuando están invitados especiales del Secretariado Nacional de Pastoral Social es que es ese valor agregado que tienen ellos y es que no solamente son un cúmulo de conocimientos, sino que también es todo este tema pastoral, porque ellos han estado allí en medio de las comunidades, trabajando, construyendo, y seguramente que vamos a encontrar, claro, como le decía yo al día que hablamos con Fabio, experiencias positivas, negativas, retos, todo lo que sucede allí en todos estos procesos comunitarios de construcción de paz, ¿no es cierto? Entonces le damos la bienvenida a Fabio. La idea es que nos acompañen esta tarde. Levanten la mano si hay preguntas, si hay dificultades, si quieren aportar. Siempre estamos ahí atentos. Yo voy a estar atentos para decirle a Fabio, hay una mano levantada, o a ver qué nos quieren preguntar, qué nos quieren aportar. Y pues, como les decía, lo más importante va a ser podernos escuchar y compartir. Entonces, Fabio, bienvenido, hermano. Lo escuchamos. Muchas gracias, Miguel. ¿Están viendo la pantalla compartida mía? Ya se ve, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, yo quiero iniciar esta conversación, esta charla. Esto hagámoslo más como un conversatorio. Quiero escucharlos a cada uno de ustedes. Quiero que también me escuchen y si tienen preguntas de cómo funciona el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombia, la misma Conferencia Episcopal de Colombia, el trabajo con las víctimas que hay en Colombia, pues los quiero escuchar. Yo quiero, Miguel, no sé si se pueda, quiero escuchar a cada uno de los participantes que está acá, que me digan su nombre y qué experiencia o qué saben sobre las víctimas en Colombia. Hablemoslo sobre las víctimas. Vamos a entrar un poco como haciendo un sondeo, qué tanto conocen ellos. Vamos a hablar sobre la ley que tiene Colombia sobre las víctimas y vamos a hacer un enfoque hacia el trabajo pastoral, hacia el trabajo de las víctimas por minas antipersonales. Entonces quiero escucharlo a cada uno de ustedes. Por favor, activen sus micrófonos y se presentan y cuéntenme qué experiencia, qué saben. Ok, Si entonces, saben desde la experiencia de ellos, desde el concepto técnico de la ley, o si han escuchado en noticias, o si tienen algún familiar o son víctimas, por favor, cada uno de ustedes cuéntenos. muy bien, es el momento entonces para que levanten la mano, abran sus micrófonos sencillamente Sí, y nos exacto. cuentan rápido. Que abran los micrófonos para... Un buen número de personas que nos quieran compartir en esta noche, que saben de víctimas, que si ya han acompañado procesos, si saben de algún tema en alguna región donde ustedes viven. Bueno, escuchamos.
Ramiro. Muy buenas noches, profesores, señores sacerdotes y compañeros. Mi nombre es Ramiro Sogamoso Gutiérrez. Estoy laborando o colaborando aquí en la parroquia Jesús de Nazaret, en la pastoral del adulto mayor, pastoral de ecología y medio ambiente. De igual Perfecto. forma, iniciando con las comunidades, cuál es el reusar, el reutilizar y el reciclar, porque no todo lo que sale de nuestros hogares, de la ciudad de Soacha es basura, todo se puede reciclar, reusar o reutilizar en una debida forma, con tecnología y técnica. Liderado una conferencia educativa con medio ambiente y ecología de la ciudad de Soacha, con un grupo de profesionales. Pues en cuanto a víctimas, en el momento, pues víctima es una persona que de pronto haya sido desplazada o haya sido desplazada de su territorio o haya sido una persona que ha sido vulnerada en sus derechos, deberes y obligaciones. Eso es una víctima, una persona que ha sido vulnerada en sus derechos y sus deberes y además no cumpla sus obligaciones, desde luego. Y víctimas, pues ahorita hoy ese es el pan nuestro de cada día, que víctimas de la violencia, víctimas del desplazamiento, víctimas de las miras antipersonales, víctimas. Entonces quisiéramos saber, de acuerdo a la Justicia Especial de la Paz, el decreto ley sobre la protección a víctimas. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, muy amable. ¿Quién más? Bueno, Juliana, activa tu micrófono, por favor. Bienvenida, buenas noches. Bueno, Juliana no tiene micrófono en este momento, esperemos la mejore más adelante para tener una intercomunicación con ustedes y con nosotros que somos los talleristas. Laura, bienvenida, buenas noches. ¿Si será que nos estarán escuchando, Miguel? Rodrigo. Rodrigo, Laura. Bueno, gracias por poncharme. Muy Rodrigo. buenas noches, gusto en saludarlos. Estaba aquí de acuerdo a la dinámica presentada por usted, mi estimado Fabio, y a la vez con la coordinación y el anfitrión Miguel Ricardo, perdón. La pregunta puntual que hace es si tenemos relación con algún caso de víctimas o que conocemos. Sí. Voy a la pregunta de víctimas. De alguna manera, todo ser humano, de acuerdo a lo que estamos viviendo en Colombia, mi nombre es Rodrigo Vallejo Ramírez, de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín. Mi concepto muy personal, desde Sí. el primer encuentro hasta hoy, todos aquí en Colombia, de alguna manera, somos víctima en un momento determinado, en algún aspecto de todo lo que nos ha tocado vivir desde la línea rural, desde lo que, cómo se maneja el campo y la producción, que hay una charlita por ahí de ustedes de la manera como se violenta la libertad y la autonomía de un campesino. Y por eso digo, de alguna manera, yo personalmente he sido víctima y la realidad general en un marco muy amplio, la humanidad es víctima de aquellos que manejan un poder creyéndose en dioses en la tierra como si lo único que valiera es la palabra de algunas personas en su poder, tanto por el dinero o por el deseo de aparecer con poder y autoridad. Ese es mi concepto. Gracias, Rodrigo. Y que también respeto cada punto de vista de cada hermano que está participando de este diplomado. Ah, qué chévere, qué bueno escucharlo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a usted. Juliana, ¿ya nos escucha?
Laura, Dana, Hola, ¿me escuchan? ¿con quién hablo? Hola, ¿me escuchan? Ah, Sí, te Julie, hola tú escuchamos. primero. Perfecto, Ah, Juliana. bueno. La Ay, escuchamos, es que Juliana, Juliana. listo, tenía Juliana. problemas acá con el audio, qué pena. Juliana, ¿qué tiene que ver las víctimas con los derechos humanos? Bueno, yo creo, bueno, las víctimas lo tienen que ver todo. Yo siento que si se les coloca como ese criterio de víctimas o esa palabra de víctimas, es porque en algún momento hubo una vulneración de esos derechos, ¿cierto? Y como colombianos, como personas, pues todos también tenemos que estar como impregnados y acordes con el tema de los derechos humanos. Y en nuestra pastoral, pues también trabajamos en pro de las víctimas, tenemos proyectos para ellos. Qué Eh, bueno. Tenemos un contexto relacionado con el tema de las víctimas, entonces siento que hay también que tener mucho tacto al hablar de víctimas para no victimizar, tristemente. Bueno, muchas gracias, Juliana, por el aporte. Laura, ¿qué nos puedes contar? Muy buenas noches, Lau- ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, lo más de bien, ¿qué tal ustedes por allá? Muy bien, gracias a Dios. Juliana y yo son compañeras de trabajo, Ah, pertenecemos a la Pastoral Social de Girardota. ok, Eh, Antioquia, sí, somos de la Antioquia. Aquí vemos un grupo grande, somos 7 personas los que estamos haciendo con ustedes el diplomado. puro paisa. Sí, puro paisa. Y bueno, el tema de víctimas es algo que trabajamos mucho en el tema pastoral social, le hacemos gran fuerza. La Ujú, diócesis tiene una comunidad demasiado extensa que ha sido en su tiempo fue pues muy afectada, sobre todo con el tema pues de las conflicto armado, sí, la zona del NUS, de Yolombó, de Barbosa, de Porce, ujú, Virginias. Entonces sí, para nosotros, o pues por ejemplo para mí, lo que he aprendido en pastoral social y lo que me ha enseñado pues el diplomado, víctimas son todas aquellas personas que son vulnerables han sido vulneradas sus derechos. Pero ujú, la idea no es que siempre se queden siendo víctimas, ujú, sino que ya puedan generar algo más. O sea, ya son víctimas, hacer una reconciliación y poder tener un proyecto de vida, que es a lo que le trabaja mucho Pastoral Social. El tema de correcto, reconciliación y paz, pero de la mano de qué, cómo nos vamos a formar, cómo nos vamos a proyectar, cómo vamos a estar en un futuro y no quedarnos ahí victimizándonos en ese pasado, sino cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a tener esa resiliencia para poder enfocarnos. Y ese es uno de nuestros proyectos en este momento con mujeres de proyecto de vida, ujú, emprendimientos que han sido luchadoras, han tenido que tener todo ese flageo de todo lo que se ha tenido que vivir en Colombia, que es una realidad que no se puede ocultar. Entonces es como aprender a ver cómo más, qué más podemos hacer por nuestras víctimas. perfecto, listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera saludarnos y aportar? ¿Un último? ¿O seguimos? Freddy alzó la mano. Freddy, ven pues, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Otro al respecto paisa. María. sí, señor, como lo acá la pieza de Medellín, de la Pastoral de Medellín. Pues mire, no, a mí Perfecto. me llama la atención el concepto de víctimas porque pues históricamente es una, dijéramos, categoría que ha podido lograr conquistar todos aquellos que han sido vulnerados por la guerra y que han tenido pues como esa vida de desasosiego a partir de la violencia en sus territorios. Entonces eso lo hemos reconocido con las víctimas del conflicto armado que por Ujú, allá en el 2011 se les pudo crear esa categoría para poder ser sujetos de derechos ante muchas políticas públicas que ahí se han desarrollado. Pero acá nosotros también tenemos un concepto general y es que víctima es toda aquella persona que se le ha violado un principio, son principios ujú, personales o colectivos y que le genera una ofensa. Y en ese sentido, entonces, podemos reconocer también entonces que una persona es víctima de la violencia intrafamiliar, de la violencia estructural que nuestra sociedad de por sí tiene tantas manifestaciones de ella. Esa violencia directa también, que es la que más se ve y es la que todos identificamos, es que hace uso de la fuerza para agredir al otro de una manera de esa física verbal. sí. Para nosotros el concepto de víctimas es una persona, como le decía, que se le ha vulnerado uno o menos o muchos principios, de ahí que una vulneración de los derechos humanos,
eso ya me convierte a las personas en víctimas. Pero una obligación Sí, tiene un principio personal, también lo condiciona y lo pone en condición de víctima porque está sufriendo, está perdiendo muchas, dijéramos, condiciones de su vida y de hecho pues se sume en un estado totalmente de rabia, rencor y ganas de retaliación. Entonces ahí es per- donde entramos nosotros como a la propuesta de volver a recuperar esa paz, esa reconexión con la sociedad, esa misma manera de volverse a sentir a sí mismo con ese amor propio. Entonces yo creo que este víctima es bastante amplio. Es perfecto, como mi muchas aporte. gracias, Freddy. Gracias, gracias. Una última persona que me diga si tiene que ver algo el derecho internacional humanitario con esto o no. ¿Será que el derecho internacional humanitario tiene que ver con el concepto de víctimas o en dónde aplica o qué me pueden decir del DIH? Para ver si metemos un revuelto aquí de varios temas como para ir revisándolos uno a uno. Bueno, ¿Qui- buenas ¿Quién por ahí? noches. Hola, Buenas buenas noches, buenas noches. noches. ¿Quién Mi eres? nombre, mi nombre es Arturo Castillo. Hola Bueno, Arturo, bienvenido. el derecho internacional humanitario es el derecho internacional de los derechos humanos y Ujú, como tal es un referente que hace parte del bloque de constitucionalidad y es de obligatorio cumplimiento para los estados que han suscrito convenios en materia de derechos humanos. ujú, Colombia, el derecho internacional humanitario es una garantía para todas las víctimas en cualquier territorio donde se encuentren a los estados de los cuales hagan parte. Entonces el derecho internacional humanitario coloca unas reglas básicas en el conflicto y tiene claro quiénes son no combatientes, cuál es el comportamiento, cómo nos debemos comportar con la sociedad civil, cómo es el tema médico, o sea, una serie de reglas prácticas que si bien es cierto pueden haber conflictos, también hay unos parámetros en los cuales nos debemos mover desde el punto de vista ético y garantía de derechos. Entonces, el derecho internacional monetario es importante en este tema, ¿no? Y en el sí, concepto de víctima, que el universo de víctimas en Colombia es muy amplio, es muy complejo, entonces requiere de muchas variables, porque si partimos de violación de derechos y violación de principios, todos somos víctimas en una sociedad tan compleja como la nuestra, con tanta injusticia y ujú, tanta desigualdad social. De alguna manera todos somos víctimas y hay que tener en cuenta que hay víctimas de tipo colectivo y hay víctimas también de tipo individual y los correcto. resarcimientos y los perjuicios y los tratamientos y las soluciones y las alternativas son diversas de acuerdo a contextos geográficos, contextos sociales y todo. Entonces, también hay política en materia de víctimas y ustedes nos anotaban que hay una ley que es clara y que tiene mucho desarrollo normativo y mucho cumplimiento. Entonces, el tema es cómo garantizamos derechos a través del marco normativo, porque a veces lo formal no corresponde a veces a una respuesta real y concreta frente a muchos fenómenos. Muchas gracias. Perfecto, Arturo. Muy claro el tema. Entonces, el derecho internacional humanitario, como lo decía Arturo, el derecho internacional humanitario no le dice a los países si tienen que hacer la guerra o no tienen que hacerla, no. En países donde hay guerra, donde hay conflicto, le dicen, bueno, si ustedes quieren hacer la guerra, pues háganla con unos mínimos. Le pone unas reglas de juego a la guerra. Por ejemplo, eh, el no utilizar ciertas armas porque no distinguen entre una población civil y un militar. La guerra la tienen que hacer entre los militares. Nosotros como civiles no tenemos que tener nada que ver con esa guerra. Entonces el derecho internacional humanitario coloca esas reglas de juego. ¿Qué tiene que ver los derechos humanos con esto? Las víctimas son víctimas porque se le ha violado alguno de sus derechos humanos. Víctima, el derecho humano, los derechos humanos básicamente son los mínimos con los que yo puedo vivir dignamente como persona. Eso aplica para Bogotá, para Medellín, para Caldas, para Colombia, para todo el planeta Tierra, aplican los derechos humanos. Son los mínimos que me tiene que garantizar a mí la persona con la que vivo, mi vecino, el gobierno, para yo poder vivir dignamente. Eso a grandes rasgos dentro de los derechos humanos. Ahora, dentro de la ley de víctimas, que es la ley 1448, que es la que nos regula en todo lo que tiene que ver con víctimas, se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual, y lo decía también Arturo, individual o colectivamente que hayan sufrido un daño
por los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1995 y en consecuencia las infracciones del derecho internacional humanitario o violaciones graves y manifiestas en las normas internacionales del derecho las normas internacionales de derechos humanos, incurridas en ocasión al conflicto armado interno. Entonces, el derecho internacional humanitario se infringe y los derechos humanos se violan. Cuando yo no respeto el derecho internacional humanitario, en donde, por ejemplo, me dicen los combatientes no tienen nada que hacer en una institución educativa, son lugares completamente sagrados para que los niños vayan y estudien. Entonces, se comenzaron a enfrentar los dos grupos armados, los verdes, los azules, los rojos, los morados, y derrumbaron la escuela. Entonces, violaron el derecho internacional humanitario porque están utilizando bienes que no tienen que ser utilizados porque son importantes para la población civil. Y está violando también el derecho humano a la educación porque ya no hay escuela. Entonces, los niños que estudiaban allá individualmente pueden decir yo soy víctima de la ley 1448 porque ya no puedo estudiar. Y colectivamente, todo el grupo de los estudiantes son víctimas porque ya no tienen una institución educativa ya. Las reparaciones son distintas. Entonces, las víctimas para la ley 1448 es la infracción, la violación de los derechos humanos en el marco de un conflicto armado interno. La ley 1448 también, por la cual la ley 1448 del 2011, su esencia es la que se dictan medidas de atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. ¿Qué es lo que tiene de fondo esta ley? Tiene que tener, maneja los principios, unos principios de dignidad, el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas, el principio de buena fe. Bastará a la víctima probar de manera sumatoria el daño sufrido ante la autoridad administrativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona va a ir a hacer su declaración y de buena fe ella tiene que manifestar los hechos ocurridos que pasaron allá. ¿Por qué la buena fe? Porque es que la parte administrativa no se va a desplazar hasta la casa de Fabio, que estaba allá en Briseño, en la vereda del Orejón, en donde muestra a ver si Fabio es víctima o no, porque se enfrentaron dos grupos armados, ¿no? Parte de la buena fe de yo desplazarme como víctima para que la autoridad administrativa reciba mi declaración y me declare a mí como víctima. También hay un principio de igualdad. Serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad, su orientación sexual, raza. Esta igualdad tiene que ver mucho con los principios también humanitarios, ¿no? El de neutralidad, el de imparcialidad, que eso no importa su religión, su credo, si es negro, si es indígena, si es mestizo, si es homosexual, si es hombre, si es mujer, bueno, eso no tiene nada que ver con eso. Todos son iguales ante la ley 1448 y si estuvieron en un lugar de conflicto armado donde fueron violados sus derechos humanos, se declara como víctima. Derecho, también las víctimas tienen un derecho a la verdad. Las víctimas familiares y la sociedad en general tienen un derecho imprescindible e inalienable para conocer la verdad acerca de los motivos y circunstancias que se cometieron por la violación de los derechos humanos. Esto tiene mucho que ver también con, alguien me hablaba de la JEP, ¿no? De la JEP. La JEP tiene su normatividad, su forma de llevar los casos en violación de los derechos humanos, tratando de reunir a los compadecientes, tanto los de fuerza pública como los de los grupos armados no estatales, para que dentro de las reparaciones que hace la JEP, pues también las
las personas que cometieron estas infracciones, pues les digan a sus víctimas que hicieron ese daño y que cuenten por qué lo hicieron. Y en muchos casos la JEP pues le solicita que pidan el perdón público, ¿no? El perdón público también, que hace poco, hace como unas 3 semanas, sacó el perdón público el presidente de la República, Gustavo Petro, por unos hechos cometidos en el 2016 por allá por el lado de las bananeras, ¿no? Entonces, eh, las personas también, si cometieron los daños, la fuerza pública, pues tiene que la máxima autoridad del Estado, en este caso el presidente de la República, pues pedir perdón, así él no haya sido el presidente de la República en el año 2016, pero su obligación constitucional y lo que está en el marco aquí de la ley 1448 es que pidan las disculpas y que las personas sepan la verdad de lo acontecido allá. Hay unas medidas de asistencia y atención a las víctimas, por ejemplo, ayudas humanitarias, atención y asistencia. La ayuda humanitaria, de acuerdo al hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y con un enfoque diferencial en el momento de la violación de los derechos humanos. Aquí hay varias cosas. Yo quiero que activen sus micrófonos y me digan qué entienden ustedes por enfoque diferencial. Aquí dicen también la ayuda humanitaria es de acuerdo al hecho victimizante. ¿Qué hechos victimizantes conocen ustedes de acuerdo al trabajo con las víctimas que han realizado o que hayan escuchado por algún medio masivo de comunicación? 2 preguntas. ¿Quién se anima a responder al menos una? Hola, buenas tardes. El Hola, enfoque, bienvenido. soy Gabriel. El enfoque, Gabriel. pues el enfoque diferencial, perdón, el Sí. enfoque diferencial de género implica ese detalle cómo se particularizan las víctimas, ¿no? Puede ser el enfoque diferencial, atención no es lo mismo atender a indígenas, no es lo mismo atender a comunidades afro, no es lo mismo atender a comunidades campesinas. Creo que el Ujú. enfoque diferencial es una manera muy clara de poder atender a los VIH. Eso creo que por ahí Perfecto, va la cosa. Gracias. perfecto, Gabriel, muchas gracias. El enfoque diferencial es las particularidades que tiene una persona o una comunidad para poder llevar a cabo nuestros trabajos. Eso que está diciendo Arturo, por ejemplo, el enfoque de trabajar con indígenas o trabajar con afros, el trabajar con niños, el trabajar con adultos, eso es enfoque diferencial. Yo no puedo hacer esta misma charla, yo no se la puedo hacer así como la estoy haciendo con indígenas o con niños. Todos tienen el derecho por ser imparcial también, por manejar el principio de imparcialidad, todos tienen derecho a conocer la información, este tipo de información, por ejemplo. Pero yo tengo que tener un enfoque, tengo que tener una dinámica, algo distinto que diferencie al público objetivo. Ahora, nosotros estamos hablando aquí de unas medidas de asistencia y atención a las víctimas. Las ayudas humanitarias tienen que estar de acuerdo al hecho victimizante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hechos victimizantes conocen ustedes, apreciados amigos, para poder hacer un enfoque diferencial, ¿no? El caso, por ejemplo, que no fue, lástima, no fue atendido en uno de los Sí, casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, el ataque a ajá, la iglesia de Bojayá en el Chocó. sí, Ese es un ataque que tiene pues, un enfoque étnico y también tiene un componente de derechos humanos internacionales que es atacar una iglesia. Pues uno tristemente ve que el proceso que se lleva adelante no tuvo en cuenta ciertos casos y este creo que no lo tuvo en cuenta
como un caso emblemático del proceso de, de, de paz que se está haciendo. Muchas gracias. ¿Qué hecho victimizante estuvo, qué hecho victimizante podíamos destacar que pasó allá en Bojayá? ¿Qué compañero fue el que habló ahorita? Yo Gabriel, no sé. Hola, Gabriel. Gabriel, ¿qué hecho victimizante ocurriría allá en Bojayá? pues un atentado contra derecho humano internacional en atención, primero, un lugar de De culto, un acuerdo. centro de culto, Ajá. exactamente, y segundo, con enfoque de género, de raza. Por ejemplo, las comunidades estaban refugiándose del conflicto y fueron Sí, atacados indiscriminadamente, sin tener correcto. enfoque a niños, a personas mayores que estaban refugiados en aquel sitio. Listo, perfecto. Eso de Bojayá. Entonces, la respuesta a la pregunta que hice, ¿qué hecho victimizante ocurrió allá en Bojayá? Fue el de atentado terrorista. La atención, después del atentado terrorista, yo tenía que tener un enfoque diferencial porque tenía que atender niños y adultos. Tendría que yo saber en el momento de yo llevarle, por ejemplo, alimentación o ropa, pues tengo que saber cuántos niños y cuántos adultos hay para tener ese enfoque y no llevar como que todo talla XL, ¿no? Esa es la diferencia y entre los hechos victimizantes y todo. Muchas gracias, Gabriel. Nosotros, el enfoque diferencial también en el hecho victimizante no es lo mismo yo atender con una ayuda humanitaria en un kit de aseo a una persona de un atentado terrorista ya de Bojayá, como por el hecho victimizante de atentado terrorista, a yo tener que llevarle también una ayuda humanitaria a una persona víctima por mina antipersonal en donde ha perdido alguna de sus extremidades, bien sea inferior o superior, ¿no? Eso es también enfoque diferencial de acuerdo al hecho victimizante. Entonces la persona no está, por ejemplo, en Medellín y el hecho ocurrió allá en Briseño, entonces yo voy a brindarle una ayuda humanitaria a esta víctima de mina antipersonal en Medellín. Entonces yo no puedo resultar de hacer, por hacer más, hago menos, ¿no? Eso se llama, hay veces hacer acción con daño. Entonces, no, mire, a mí yo lo primero que voy a llevarle son un par de zapatos a ese señor, porque pobrecito el man andando por allá en sandalias, o yo qué sé, y aquí en Medellín, qué tanta vaina, entonces, pum, dos zapatos, y no me doy cuenta que la persona perdió una pierna. Ese es un enfoque diferencial. Tenemos que ver esas características mínimas de la persona, de la comunidad, para yo poder realizar esos trabajos. Medidas de asistencia y atención a víctimas, medidas y programas y recursos de orden político, económico, social y fiscal, entre otros. Por ejemplo, las víctimas tienen derecho a una asistencia funeraria, a medidas en materia de educación, medidas en materia de salud, de atención a emergencia. Entonces, el gobierno, las alcaldías, las gobernaciones tienen que brindar todo este tipo de ayudas. Si la persona falleció por un atentado terrorista en el municipio de Briseño, pues tiene la obligación la alcaldía de brindar su asistencia funeraria. Ahorita, ahí, ahorita, ¿qué fue lo que pasó hace poco? Creo que por medio del ICETEX sacaron unas becas para estudiar en donde le condonan los intereses o tienen más facilidad de ingreso a ciertas universidades a personas que demuestran que hayan sido víctimas del conflicto armado por la ley 1448. Entonces hay unas medidas especiales para estas personas, por ejemplo, en el tema de educación, en el de salud. En el de salud, si la persona, nosotros ahorita que estamos trabajando, o los que trabajamos, entonces nosotros tenemos un aporte a salud y nosotros tenemos una EPS. Muchos privilegiados también pueden llegar a tener su prepagada, pero las personas que están allá en las comunidades no están afiliados a nada de salud ni nada. Entonces, en el momento de la ocurrencia de un accidente, por ejemplo, como víctimas del conflicto armado, pues ellos automáticamente, la alcaldía tiene que, por medio de su trabajador social, afiliarlos
a eso FOSIGA, para que sea por medio de eso que no se vea una interrupción, una violación al derecho a la salud. No, usted si no tiene PS no lo voy a atender. No, toda persona tiene que ser atendida en el médico y ya los gastos económicos se revisan más adelante. Entonces eso lo pagan ciertas instituciones allá para que las personas todas tengamos ese derecho malo o bien, que lo tengamos, pero por lo menos una atención en salud. Los hechos victimizantes, yo les estaba preguntando a ustedes sobre los hechos victimizantes que tiene la ley 1448 y pues son los siguientes. Hecho victimizante por amenaza, hecho victimizante por lesiones personales psicológicos, hecho victimizante por tortura, hecho victimizante por desaparición forzada, hecho victimizante por minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas, hecho victimizante por homicidio. Otro hecho victimizante son lesiones personales físicas. Otro está catalogado por pérdida de bienes muebles o inmuebles. En el atentado terrorista que, por ejemplo, ocurrió, creo que fue como a comienzos de diciembre del año pasado, una explosión de un artefacto explosivo en el municipio de Guapi. Estaban dos grupos, bueno, estaba un grupo no estatal y el estatal en confrontaciones armadas, como desde las 12 de la noche hasta las 3:30 de la mañana. Se cansaron los dos grupos en darse en bala, y el grupo no estatal llevaba caminando dos integrantes de ese grupo, estaban caminando con un artefacto explosivo para colocárselo a la estación de policía y caminando se les explotó en el camino. Entonces ahí se vio afectada, por ejemplo, la diócesis de Guapi. Toda la diócesis de Guapi sufrió porque explotó ese artefacto explosivo que queda muy cerca a la estación de policía ahí. Entonces, mire, ahí está el hecho victimizante por pérdida de bienes inmuebles. Automáticamente la diócesis, la jurisdicción eclesiástica de Guapi, pues quedó como víctima del conflicto armado. Abandono, despojo forzado de tierras, confinamiento, desplazamientos forzados, esos desplazamientos. Aquí generalmente la guerra en Colombia entre grupos armados generalmente deja a las personas o desplazadas o confinadas, ¿no? Ahí sí las personas, eh, y aquí tiene también un poco que ver entre el confinamiento y el desplazamiento, y espero que me lo entiendan a bien, pero eso es un análisis propio que yo he visto desde el derecho internacional humanitario y todo lo que he venido manejando yo, que miren, aquí nosotros tenemos una estadística que son 1.184 personas que han sido confinadas, que tienen el hecho victimizante confinadas, y 8.890.000, que ese es el mayor número de personas víctimas por desplazamiento. Entonces, lo que les quiero decir es que muchas veces los grupos armados prefieren, y esto es lo mejor que puede dejar una guerra, ¿no? Que las personas no queden confinadas, sino que por lo menos tengan un mínimo derecho internacional humanitario los grupos armados para que en algún momento hablen con las comunidades y generen un desplazamiento al dejarlas confinadas, porque en el momento de dejarlas confinadas, alguna bala, algún artefacto les puede caer en su vivienda y hasta ahí llegan, fallecen. Entonces, aquí en las organizaciones humanitarias, nosotros generamos corredores humanitarios, ¿no? Hay veces hablamos, la iglesia tiene mucho poder para hablar con estos grupos, los padres en sus parroquias, hablan con los grupos para decirles, oiga, esperen un momento, denos un tiempo mientras las personas salen de la comunidad y ustedes sigan haciendo lo que están haciendo ahí, enfrentándose entre grupos armados y todo eso, pero por favor frenen un poquito, denos un semáforo verde para poder eh, manejar, hablar con las comunidades y que se desplacen hacia otro lado. Entonces, muchas veces
es mejor que las personas se desplacen a que queden confinadas, que queden en medio de un enfrentamiento. Entonces, estas estadísticas nos dicen eso mismo, que son 8.890.074 personas que están declaradas o certificadas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Acto terrorista, atentados y combates, tenemos 98.145. Vinculación de niños y niñas y adolescentes, 10.321. Delitos contra la libertad y la integridad, 44.850. Y por secuestro, 39.915 personas. Estas cifras son sacadas de la unidad para las víctimas. Esta es una cifra oficial y estos son los hechos victimizantes que nosotros tenemos en esta ley. Quiero presentarles, yo no sé aquí cómo se comparta audio en un video que quiero presentarles a ustedes para poder resumir de este hecho, esta ley 1448. Yo no sé si en el Antes momento de de, Fabio, colocarlo, antes de sí, antes de compartir, compartir, ok. entonces cuando le dice, cuando dé Aquí está, compartir, ahí le aparece habilitar activar audio. audios. Sí, Entonces lo correcto. activas y ya. Esta ley nos indica que las víctimas... ¿Sabías que en Colombia existe una ley que protege los derechos de las víctimas del conflicto armado, conocida como Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011? Esta ley nos indica que las víctimas son todas las personas que han sufrido daños directos e indirectos generados por el conflicto armado desde el 1 de enero de 1985, con el objetivo de proteger, asistir, atender y repararlas integralmente. Ella es Adelaida, y ya tiene su resolución donde el Estado la reconoce como víctima del conflicto armado, pero para esto tuvo que realizar un proceso ante el Ministerio Público. Veamos cómo lo hizo. Antes del primer paso, Adelaida revisó cuáles son los hechos victimizantes para poder saber qué debe declarar según su situación. La ley contempla 13 hechos. Con esta información, el primer paso fue realizar una declaración ante el Ministerio Público. Esta información es confidencial y debe ser relatada de forma detallada así. Primero, presunto autor de los hechos. Segundo, fecha y lugar donde ocurrieron los hechos. Tercero, nombre de las personas afectadas de manera directa o indirecta y documentos si se tienen. Cuarto, detalles relevantes tales como elementos utilizados para intimidar, duración, exigencia, etc. La información es consignada en el formato único de declaración que deberá llevar la firma y huella del solicitante y la firma del funcionario que lo atiende. Tienes derecho a revisar la declaración antes de firmarla. Te deben entregar un soporte de la realización de la declaración. La declaración es valorada por parte de la unidad de víctimas, donde mediante una resolución y en término de 60 días hábiles se decide la inscripción o no en el Registro Único de Víctimas. Si la respuesta es negativa, se puede solicitar la revisión del caso mediante los recursos de ley. Ya conocida como víctima, Adelaida tuvo derecho a las medidas de asistencia, atención y reparación integral, que incluyen verdad, justicia y garantías de no repetición. También existe la posibilidad de recibir atención y ayuda humanitaria, dependiendo del hecho victimizante y las condiciones de la persona o núcleo familiar. La atención humanitaria está dirigida especialmente a las víctimas de desplazamiento forzado que tengan carencias principalmente en alojamiento temporal o alimentación. Existen 3 etapas: atención humanitaria inmediata, atención humanitaria de emergencia y atención humanitaria de transición. La ayuda humanitaria está dirigida a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado para atender necesidades de alimentación, aseo personal, atención médica, entre otras. Ojo, tener nacionalidad colombiana no es un requisito para ser considerados víctima del conflicto armado, siempre y cuando los hechos hayan sido cometidos por grupos armados ilegales dentro del territorio colombiano. Y recuerda, este trámite es gratuito y no requiere intermediarios. Esta es la oportunidad para restablecer tus derechos.
Tiene cerrado su micrófono. Ok. Ah, ya, no lo podía habilitar. Ah, Creo ok, que ya. ya. Listo. Voy a compartir nuevamente. Listo, pues ese es un video con el que quiero que tengan como un resumen de la ley 1448, en donde la ley misma dice que dentro de la ley, las instituciones que componen esa ley, que son varios ministerios, la unidad para las víctimas, son las que tienen que socorrer o ayudar, entregar esas ayudas humanitarias a cada una de las personas víctimas que están en medio del conflicto, ¿no? Pero hay víctimas que no reciben ninguna ayuda, hay víctimas que esas ayudas son muy poquitas, que no les alcanza para poder llevar a cabo su tema de reparación psicológico, físico, el que sea. Entonces es allí donde nosotros como pastoral social, como jurisdicciones eclesiásticas, ustedes y nosotros desde el Secretariado Nacional, pues tenemos algunas ayudas que recogemos muchas veces de recursos internacionales o de recursos nacionales de empresas o de embajadas, que es lo que estamos trabajando ahorita en el secretariado, para poder dentro de los proyectos poder atender estas víctimas. Las víctimas tienen derecho a recibir, por ejemplo, una ayuda jurídica y psicológica, pero las víctimas no lo reciben. Entonces nosotros en nuestros proyectos hay veces vinculamos jurídicos y psicólogos para poder brindarle la asesoría que requieren estas víctimas. No es nuestro deber, es obligación del Estado colombiano proporcionarle estos profesionales y las ayudas económicas también en dinero a las víctimas, pero no lo hacen. Las víctimas con las que hemos venido trabajando nosotros nos dicen que se sienten muy insatisfechas por la atención pública recibida, especialmente en la unidad, y se sienten mejor acompañadas con nosotros. Entonces, dentro de los trabajos nosotros pastorales, es ese, el de acompañar a los sobrevivientes. Muchos proyectos, sí, vinculan los profesionales para brindarle la asesoría, el acompañamiento. También los proyectos, y yo les los escuchaba ahora a las compañeras que también tienen medios de vida, ¿no? Los medios de vida también sirven para poder llegar a esa quinta etapa de la ley de víctimas, y es que las personas vuelvan a llegar otra vez a la sociedad, a serles útiles. Eso tiene que ser acompañado de una psicosocial y algo productivo, porque muchas personas se quedan con por ejemplo, y lo hablo desde el caso propio de las víctimas de minas antipersonal, que ya vamos a entrar hacia este tema. Muchas de las víctimas dicen, oiga, pero si yo tenía una pierna y yo tenía mis dos piernas y ahora no las tengo, yo soy inservible, me quedo en la cama, me frustro, entonces toca con esa ayuda psicológica, el acompañamiento de una psicosocial para sacarlo adelante. Hay también estrategias de ayudas entre pares para decir, mire que yo como víctima tengo una prótesis y no me ha quedado nada, no me he dejado frustrar por la vida, he tenido ganas de salir adelante. En este momento tenemos nosotros vinculado en este momento en un proyecto un promotor de Ixmina, es víctima de mina antipersonal, tiene afectación en su pierna derecha, tiene una prótesis y él es un referente en Chocó porque él es una persona presidenta de las víctimas de minas antipersonal en el Chocó. Él nos apoya a nosotros también con la estrategia entre pares para que víctimas recientes, Rodrigo, que es nuestro promotor y víctima, vaya y acompañe a estas víctimas recientes que, que no quieren. Es, eso es un error o una frustración muy difícil. Hablar con una víctima de mina antipersonal es muy difícil porque generalmente estas víctimas están en lo rural. En lo rural, la persona que va y trabaja la tierra, la que trae su medio económico y todo eso, es el hombre.
La mujer todavía se queda en la casita preparándole la comida y todo. Si esta persona es afectada con un brazo, no, un oído o un pie, pues hasta ahí llega la producción de la familia. Y es allí donde por medio de nuestros proyectos sacamos a la esposa y a la víctima adelante o el esposo, porque muchas veces nosotros viéndolos desde el escritorio decimos, oiga, pobrecita la víctima, esa víctima sí que sufre. Y nosotros en el trabajo en terreno nos damos cuenta que hay veces sufre más el acompañante que la propia víctima, que tiene que lidiar, que camine, que tómese la medicina, que vámonos al médico, que párese, que coma. Ese acompañamiento, ese acompañante también, nosotros le brindamos un apoyo psicológico muy grande desde los proyectos que tenemos en el Secretariado Nacional. Yo soy experto en el tema de acción integral contra minas. Entonces, nosotros vimos en los hechos victimizantes anteriores que uno de los hechos victimizantes es el de víctima por mina antipersonal y munición sin explosionar. A la fecha de hoy hay un registro de 12.851 víctimas por minas antipersonal. Les hablaba también al comienzo del derecho internacional humanitario y qué tiene que ver con las víctimas o con este tema que estamos tocando hoy. Hay ciertas armas prohibidas por el derecho internacional humanitario y métodos que no distinguen entre un civil y un militar. La guerra está para los militares y que vayan ellos y hagan lo que quieran, pero aquí a nosotros como civiles no nos metan en su guerra. Pero las minas antipersonal es un arma prohibida por el derecho internacional humanitario porque no distingue entre un combatiente y un no combatiente. Entonces es allí donde nosotros tenemos esta estadística. Por ejemplo, aparte de que es una violación, una infracción al derecho internacional humanitario, muchos de los artefactos explosivos instalados en Colombia no generan una muerte. Aquí nosotros tenemos que 10.218 de los 12.000 quedan heridos y apenas 2.363 fallecen. Las víctimas de minas, los artefactos explosivos tipo mina antipersonal están diseñados para generar un daño superfluo al contrario, ¿no? Se supone que se lo instalan es para que el contrario caiga, el otro grupo militar que está combatiendo con ellos, pero las personas civiles son las que caen allí y quedan heridas, pierden una mano, pierden un brazo. A medida que va pasando el tiempo van perdiendo la audición, la visión por la onda explosiva. Miren que para enmarcar todo esto en el derecho internacional humanitario, apenas de las 12.000, 7.459 son fuerza pública y 5.122, que eso es una cifra muy alta, son las personas civiles que caen allí, porque es que las minas antipersonal no avisan en dónde están. Solamente la persona que va caminando las activa y ahí es donde sale la persona afectada. 11.275 víctimas son mayores de 18 años y tenemos un registro de 1.306 menores de edad. Los menores de edad se accidentan especialmente con las municiones sin explosionar. ¿Qué son las municiones sin explosionar? Son aquellos artefactos explosivos que han sido lanzados, cayeron y no explotaron, o que se les cayeron al grupo armado y quedaron abandonados en el terreno. Esas granadas, esas bombas, esas balas, los niños las cogen, estos 1.306 niños, hemos hablado con ellos, y ellos lo ven como si fuera un balón. Por ejemplo, la granada la confunden como si fuera una pelota, entonces se la comienza a tirar un niño al otro, al otro, al otro, y como llevan harto tiempo ahí abandonadas, pues son muy sensibles y se pueden activar por el más ligero toque o movimiento. Y es allí donde muchas veces en las instituciones educativas las llevan para jugar, ellos no saben el peligro en el que son al manipularlas y ahí es donde caen afectados. De las 12.581, 11.856 víctimas son del género masculino y 685 del género femenino. Uno de los departamentos
más afectados está Antioquia, el Catatumbo, los municipios que hacen parte del Catatumbo del norte de Santander, Cauca, Nariño. Es donde nosotros hacemos todos los esfuerzos para llegar con mensajes de educación en el riesgo de minas para minimizar el riesgo. Nosotros con el tema de educación en el riesgo de minas, yo no sé si ustedes conocen la fórmula de gestión del riesgo, ¿no? Que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad dividido la capacidad. La amenaza en este caso son las minas antipersonal. La vulnerabilidad son aquellos lugares donde nosotros identificamos cuáles son peligrosos. Por ejemplo, zonas donde hay cultivos de uso ilícito, zonas de minería ilegal, donde hay infraestructura importante y la han derrumbado, zonas donde han ocurrido accidentes o incidentes. Esas zonas son las peligrosas, donde nosotros por medio de talleres de educación en el riesgo de minas le decimos a la población no se acerque por allí porque es muy peligroso. Eh, Eso es en el tema de las víctimas de minas antipersonal. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos o cómo le brindamos la asesoría a las víctimas de minas antipersonal? Quiero compartirles otro video para que por favor lo escuchen, lo vean, cómo es el trabajo de las víctimas de minas antipersonal que hacemos nosotros también desde el Secretariado Nacional. Voy a volver a compartir, activo el acá. Listo, gracias Miguel. Es que creo que tú eres el que tienes que ayudarme con la activación del micrófono. Bueno, Listo, listo. les presento a ustedes excusas por el video, que es un poco fuerte, pero pues es la realidad de lo que acontece cuando una persona explosiona un artefacto explosivo y genera estas secuelas. Él es Javier. Javier es una víctima por mina antipersonal del municipio de Convitara, del departamento de Nariño. Él tenía
él era, antes de ser víctima, él era como motorratón, es lo que le dicen ellos allá, ¿no? Manejaba su carrito de moto con unos puestos allá atrás y manejaba ahí en Convitara para poder desplazar a las personas de un lugar a otro. En una época de cosecha se desplazó hasta la vereda donde estaba el papá para poderle ayudar con bajar el plátano de la finca del papá. Eh, el papá no le dijo que por allá habían cruzado en donde estaba el plátano, él se desplazó a un lugar donde no estaba el papá y él se desplazó hasta donde la plata de mátano que quedaba detrás de la finca y ahí fue donde espichó o activó un artefacto explosivo tipo mina antipersonal. Él salió afectado, lo llevaron para convitarle a convitar a darle los primeros auxilios y luego lo desplazaron hasta Pasto porque pues necesitaba toda una clínica que tuviera un nivel tipo 4 para poder hacer todo lo de su cirugía y todo. Javier es una de las personas que da un testimonio muy bonito por medio de este video, porque él, a pesar de ser afectado en su pierna, él no dejó su capacidad de darle atención a su familia, darle un aporte económico y darle una ayuda también a lo social, ¿no? Ayudarnos a nosotros. Entonces nosotros por medio de, de un medio de vida, él sabía mucho de llaves. Antes de manejar la moto, él estuvo ayudándole a una ferretería, a una persona a hacer llaves. Entonces él después del accidente y todo, él dijo, venga que yo sé hacer llaves, voy a colocar mi puestico acá en la casa. Se acercó al Secretariado Nacional de Pastoral Social, nosotros le brindamos la ayuda jurídica, la psicosocial también, y le entregamos a él un medio de vida llamado donde nosotros dotamos más esa elaboración de llaves que él tenía, el emprendimiento de elaboración de llaves. Y él también nos pidió a nosotros que le pudiéramos comprar un escáner para poder reparar los carros de manera eléctrica. Entonces, este es Javier, es una víctima por mina antipersonal, víctima de la ley 1448, en donde él superó su tema psicológico, familiar, también hubo unas peleas allí con su esposa y todo, recién afectado, pero a lo último, como ustedes lo ven en la foto, con su hijo y todo, es una familia muy hermosa de Convitara y él es muy conocido por hacer un duplicados de llaves en el municipio de Convitara y tiene buen trabajo, gracias a Dios. Eh, nosotros desde el proyecto tenemos ayuda jurídica, psicosocial, hacemos entregas de ayudas complementarias. Nosotros en el proyecto, cada vez que hablamos con un sobreviviente por mina antipersonal, le solicitamos que vayan al médico para que se chequeen a ver cómo está de acuerdo a la afectación que él ha tenido. Y el proyecto les entrega, en este momento les está entregando 1 millón de pesos para que ellos se puedan desplazar, porque los especialistas no están en las cabeceras municipales donde ocurrió el accidente, donde ellos están viviendo. Por ejemplo, esta víctima, Javier, se tiene que desplazar hasta el municipio, hasta la cabecera de Nariño, que es Pasto. Entonces allí nosotros le brindamos una ayuda económica para que él se pueda desplazar, alojarse, alimentarse, él y su acompañante. Y nosotros hemos entregado unos medios de vida en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca a los sobrevivientes por minas antipersonal. Muchas personas eh, quieren tener sus crías de pescado, de pollo, de marranos, en este caso la dotación de la persona para sus llaves y todo eso es lo que nosotros hacemos en el proyecto. ¿Y cómo minimizamos nosotros el riesgo para que este tipo de personas como Javier no se accidenten? Nosotros tenemos una ruta pedagógica que es la que ustedes ven acá, en donde nosotros, la ruta pedagógica está diseñada, mejor dicho, eso es un pilotaje lo mejor que tiene el mundo en temas de prevención de riesgo de minas. Nosotros somos referente internacional en Colombia
frente a otros países que también están contaminados por mina antipersonal de acuerdo a la pedagogía. Esta está enfocada también en la fórmula de gestión del riesgo. Las lecciones azules, de la lección número 1 a la 3, están diseñadas para que las personas aprendan a identificar la amenaza. Entonces, en la lección 1, por medio de gráficas en vivo y en directo, donde están los artefactos explosivos, imágenes, les decimos qué son. Una mina antipersonal es un artefacto explosivo diseñado para herir, matar o mutilar a una o varias personas y se explota por la presencia, proximidad o contacto de la propia víctima. Y así lo mismo con las municiones sin explosionar y las trampas explosivas. También les enseñamos cómo son, qué es lo que hacen. Y la lección número 4 y 5, para minimizar el riesgo, nosotros allí le ayudamos a identificar a las personas su vulnerabilidad, cuáles son esas zonas peligrosas y cuáles son las pistas. Zonas son los lugares donde ellos no tienen que ir a visitarlos porque tienen posiblemente contaminación por artefactos explosivos. O la lección número 5 también, si yo no me he metido en una zona peligrosa, pero voy caminando y puedo ver que algo no hace parte del terreno, me está indicando una pista donde hay posiblemente presencia de artefactos explosivos. Si yo voy caminando, por ejemplo, y veo un animal muerto o herido por causas no naturales, quemado, es posible que sea una mina antipersonal. Si yo voy caminando y me encuentro unos cables, una jeringa, unas pilas, que es con lo que está diseñado los artefactos explosivos, que no tienen que hacer nada en el campo verde, pues ya ahí debo de sospechar que puede ser un artefacto explosivo. También en la lección número 6 a la lección número 9, pues ya hablamos de comportamientos seguros. ¿Qué es un camino seguro? ¿Qué hacer si observo una mina antipersonal? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir si me encuentro un artefacto explosivo? ¿Qué debo de hacer yo si me encuentro una víctima por mina antipersonal? Generalmente uno va y la socorre. Ay, pobrecito mi hermano, mi esposa, mi hijo, que se accidentó y lo primero que hace uno es irlo a rescatar. Y ahí uno comete un error gravísimo porque donde hay una mina antipersonal, generalmente hay más. Y ya hemos escuchado de las 12.500 víctimas que hay registradas, casos como este, que se han ido a rescatarlas y resultan las dos personas afectadas. Y la lección número 9 es cómo cuido a los demás. Eso es, básicamente la lección número 9 es el predicar y aplicar, ¿no? Si yo doy mensajes de educación en el riesgo de mina, yo no tengo nada que hacer por allá en unas zonas peligrosas o caminando por zonas que no son nada seguras. Esto era lo que tenía yo para traerles a cada uno de ustedes. Yo no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario o si quieren precisar en algún tema, Miguel y compañeros. Muy bien, momento para compartir, dialogar, ver si hay alguna pregunta o aportes, experiencias, conocimientos que ustedes tengan sobre el tema. De Entonces, acuerdo. si quieren abrir sus micrófonos y es el momento de preguntar o profundizar en algún tema, algún caso que quieran ustedes conocer. Entonces, los Conocer o escuchamos. compartir, correcto. Los y las escuchamos. Que no me vaya a tocar otra vez nombrarlos, Miguel, porque por aquí tengo el listado. Ya toca uno como en la escuela. Pedro, dígame la tarea. Bueno, compañeros, ¿qué tal les pareció entonces? ¿Qué, qué tal les pareció la charla el día de hoy sobre víctimas? Y experiencias también que tenemos en el Secretariado Nacional para llevar proyectos con víctimas. Las víctimas, la obligación, vuelvo y repito, ¿no? La obligación es del Estado y nosotros como jurisdicciones eclesiásticas o como Secretariado Nacional estamos haciendo el trabajo al gobierno, porque somos organizaciones humanitarias y sentimos, humanitarias es sentir la persona que le está doliendo para poderle ayudar, Freddy. Muchas gracias, sí, ya después de haber escuchado pues toda esta, dijéramos, explicaciones sobre los procesos de víctimas y sobre cómo también son sujetos de derecho a nivel de nuestro país con la Constitución y también los que han estado en conflictos pues que han sido vulnerados
también por el derecho internacional, por la obligación del derecho internacional humanitario. Entonces miramos que en nuestro país, pues como que la experiencia de las víctimas se centra prácticamente todo esto que fue lo del conflicto armado. Pero entonces, ahorita también estamos en un momento coyuntural en las ciudades, el caso concreto de Medellín, en donde nosotros tenemos un conflicto urbano, por llamarlo en esos términos. Tenemos aquí entonces cómo se vulneran derechos humanos, cómo se vulneran derechos, digamos, colectivos en los territorios, pues por la accionar de la delincuencia criminal que tenemos en nuestras comunas. Entonces, ahí es donde ya estamos observando cómo el concepto de víctima tendrá que evolucionar, que pues, hasta el momento no identificamos que haya una, digamos, concepto claro que sea la víctima del conflicto urbano. El conflicto urbano le está dando muchas víctimas y nuestras normatividades pues todavía no han llegado a visualizar o observar pues ese nivel digamos, de ascendencia que se ve también a las personas que han sido víctimas del conflicto urbano. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay como una observación social que se hace y esperemos pues que el momento coyuntural así como lo pide y lo está exigiendo, pues empiecen a hacer respuestas de todas las instancias, porque sí yo creo que es también una cuestión de justicia ver cómo vamos a pasar las vulneraciones de las víctimas del conflicto urbano. Es como mi concepto inicial. De acuerdo, Freddy, muchísimas gracias por tu aporte. Y sí, antes, antes el conflicto estaba en lo rural, en donde había disputa territorial entre grupos armados, pero ya lo último que hemos dado cuenta los últimos 5 o 10 años es que ya los conflictos están llegando a las ciudades capitales o al entorno urbano. Y es por esa pelea también del microtráfico, es por esa pelea del vender lo que está en lo rural y se está desplazando también esa pelea microterritorial en lo urbano, está generando esta afectación. Gracias por tu aporte, Freddy. Y sí, ese es un buen comentario para que ojalá se actualice la ley 1448 y no hable sobre el urbano y sobre el conflicto armado interno, sino también lo que tenemos en las capitales, Geraldine. Buenas noches, Fabio. Primero, pues agradecerte por la intervención. Siento que es un tema porque personalmente a mí me toca mucho las fibras, ¿no? Un tema bastante complejo el de las minas antipersonas. Y pues ahí tengo dos preguntas. La primera es, en una de las diapositivas que tú compartiste, dicen que dan ayuda a los sobrevivientes desde el aspecto jurídico, psicosocial, entrega por ayudas complementarias y por medios de vida. Ustedes tienen contemplado, porque aquí no lo veo, para que nos aclare, lo espiritual, hacen algún acompañamiento espiritual a las víctimas también, porque pues si hablamos de una pastoral social, siento que lo espiritual pues es algo importante, algo principal, si bien pues no todos van a tener el mismo credo, ¿cierto? La misma De creencia. acuerdo. De pronto sí que nos ampliara la información si hacen este acompañamiento espiritual, porque eso es importante, sobre todo cuando se afecta la dignidad y la integralidad de la persona, que nos cuentes un poquito de cómo es, qué hacen. Y la segunda pregunta, pues a veces cuando se trabaja a nivel social, no sé si llega un punto en el cual uno puede ir en piloto automático y inhibir las emociones o trabajarlas para que no le afecten tanto estas realidades, ¿no? Entonces, pues que pudieras contar cómo ustedes hacen ese trabajo emocional de madurar sus emociones, lo que ustedes sienten frente a estas realidades, pues para que no los golpeen o no los afecten, como lo afectaría a uno cotidianamente, porque yo nada más viendo el video que tú mostraste, se me escurrieron las lágrimas porque esto a uno lo quebranta y lo confronta mucho frente a la realidad del país. Sería eso, Fabio, muchas gracias. Listo, Geraldine, muchas gracias por tus aportes. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo nosotros manejamos la ayuda espiritual? Esto se realiza por medio de la psicosocial. En el primer acercamiento y también respetando la neutralidad, nosotros le preguntamos al sobreviviente cuál es su religión, para nosotros no poder violentar personas que no creen o que son de otro tipo de religiones, para nosotros poder llevar un par de oraciones y algunas recomendaciones que da la parte psicosocial.
La parte psicosocial maneja un botiquín de primeros auxilios para que las personas víctimas de minas antipersonal, cuando entren en crisis, entonces, por ejemplo, prendan una esencia y se sientan un poco mejor, que haya un QR donde con el celular puedan captar y haya música de relajación, y también hay tres tarjetas con las que contiene ese botiquín donde hay oraciones, donde está el Padre Nuestro, oraciones a los ángeles, para que ellos también reciban un poco de tranquilidad espiritual, las que son creyentes. ¿Cómo manejamos nosotros esos temas tan pesados psicológicos después de trabajar con este tipo de personas víctimas de minas? No tenemos un trabajo en sí reparador para nosotros que trabajamos con ellos, Geraldine. Yo creo que cada persona que trabaja en este proyecto, bien sea el psicólogo, el jurídico, el promotor en terreno o el especialista nacional acá en Bogotá, en el momento de que nosotros entregamos una ayuda humanitaria a esta víctima, decimos, lo logramos, podemos hacer algo por ellos. Puede acudir a una cita médica donde el especialista para que le arreglen el muñón o la prótesis, que se la revisen, o entregamos un medio de vida donde esta persona tiene talento para el manejo de las llaves, o tiene talento la cuidadora para que ella quiere un salón de belleza. Entonces, esas son cosas que se le devuelven a uno de forma bonita, y dice uno, hicimos algo muy bonito por este sobreviviente, por esta sobreviviente, por este cuidador, y es lo que lo enriquece a uno, y uno dice, wow, hice el buen trabajo, el trabajo del samaritano. Arturo, bienvenido Arturo. Gracias, Cuéntanos. gracias, buenas noches. Hola. Bueno, mire, yo tengo dos reflexiones frente al tema. Lo primero, bueno, saber que en Colombia el universo de víctimas es muy complejo, es muy extenso, y eso que hace Pastoral Social es ayudar por lo menos al Estado a resolver muchos temas de manera muy asertiva y muy práctica. Entonces, agradecer a Pastoral Social todo lo que hace por la construcción de la paz y también por el resarcimiento, y apoyar a construir una Colombia mucho más equitativa y mucho más justa. Y lo otro es una pregunta que tengo, una reflexión. Cuando hablamos frente al derecho internacional humanitario, así como hay precariedad de Estado para resolver los problemas de las víctimas y lo desborda, la demanda de las víctimas desborda la capacidad del Estado, y por eso es importante lo que hace la cooperación internacional y lo que hace Pastoral Social. Pero frente al tema del conflicto que a nivel mundial hoy, que a todos nos llama la atención, que es el tema del conflicto, lo que está pasando entre Israel y Palestina, lo que está pasando en Ucrania, el derecho internacional humanitario juega un papel fundamental. Y la gran preocupación que hoy en día le asiste al mundo y le asiste a la gente de bien que quiere ver un mundo mejor y con respeto de las reglas del juego en materia de la guerra, es ver que el derecho internacional humanitario se ha quedado como sin dientes, sin acciones reales. Hoy en día lo que está pasando en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino, uno ve la indiferencia que tiene la comunidad internacional frente a tomar medidas en relación con eso. Entonces eso también nos llama a una reflexión: qué tan importante es hoy la vigencia y la materialización del derecho internacional humanitario cuando hay poderes e intereses que están por encima de eso, y se convierte simplemente en algo formal y no es real. Entonces ahí también hay que hacer una incidencia que nos permita realmente que el derecho internacional humanitario realmente tenga la fuerza y la capacidad de generar y poner reglas de juego que todo el mundo respete y todo el mundo las pueda cumplir. Eso quería como anotar eso, porque me parece que también debemos tener una lectura desde lo que pasa en el contexto internacional y lo que ocurre en el contexto local. Entonces, cómo opera y cómo funciona eso en los dos contextos. Muchas gracias. Al lugarlo tu comentario, Arturo, sí, hay una convención, por ejemplo, para estas víctimas de minas antipersonal, hay una convención que se llama la Convención de Ottawa, o la Convención para la Prohibición del Almacenamiento, Elaboración, Tráfico, Traslado de Minas Antipersonal. Eh, esta convención la firmaron 157 países en este momento, de los cuales Rusia, Ucrania no hacen parte de esta convención.
Por eso, en algunas de las noticias que nos pasan entre estas guerras de los conflictos que están pasando en el otro lado del mundo, están utilizando este tipo de minas antipersonal, que está prohibido. Entonces ellos lo hacen porque es que a muchos países, Arturo, no les conviene el manejo del derecho internacional humanitario, antes como que lo obvian, porque es que está primero el dinero. Rusia le conviene más la elaboración de armas peligrosas y que otros países por allá se entren en conflicto armado interno o internacional que, que la protección a la vida de las personas. Entonces, nosotros suscribimos, miren nomás también este ejemplo aquí, nosotros como colombianos suscribimos la Convención de Ottawa, hicimos parte del Estado, de los estados parte de la Convención de Ottawa en 1997. En el 2001, hasta el 2001, Colombia sacó una ley donde dijo no más minas antipersonal porque antes las elaboraba Indumil. Y por más que nosotros hagamos parte de la Convención de Ottawa, en Colombia se siguen utilizando ese tipo de armas que está prohibido por el derecho internacional humanitario. Y entonces, a lo que tú decías, pues hay países que cogen la guerra de negocio. Y entonces es por eso que no hacen parte de las convenciones ni del derecho internacional humanitario, sino ellos es solamente elabore armamento, vaya y dote a otros porque eso le genera plata. Eso es lo que ocurre en otros países, Arturo. ¿Quién más quiere aportar? Yo creo que ahí vamos bien, Miguel. ¿Cómo lo ¿Hay viste tú? alguien más que quiere preguntar, quiere hacer algún aporte, algún comentario? Mm, O ya Yo creo que el tema estamos. quedó claro, sí. Y no, Fabio, Espero pues que les haya hacer, gustado. sí, no, no sé, últimos minutos, Buenas Fabio, noches. recoger al. Ahí está Ramiro. Ramiro, ¿qué hubo? Había activado la cámara hace rato y no había hablado. Cuéntenos, Ramiro. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, referente a los planes de ordenamiento territorial, a la Oficina de Instrumentos Públicos de cada departamento o la que existe en Bogotá, en referente al abandono o despojo de tierras. Ajá. Pues las tierras están en este momento, pero están abandonadas o las despojaron los fenómenos de los AUC o los paramilitares, pero esto se puede recuperar. Sí. O cómo se debe hacer el proceso para o una pérdida de un bien inmueble que por una falla de acuerdo a la planeación territorial de un determinado municipio o ciudad capital haya una estructura de la malla vial. Entonces, pues, no, ¿cómo se adquiere la propiedad o la venta del inmueble para que la malla vial pase o en el abandono despojo de tierras para recuperarlas? Listo, Ramiro. En el momento de que las tierras son apropiadas por grupos armados, pues lo primero y lo que nos decía el video, lo que tenemos que hacer es rendir una declaración ante el Ministerio Público para decir eso. Luego, en alguno de los momentos, cuando las personas en este momento hacen parte de la Justicia Especial para la Paz, entonces ahí es donde son devueltas esas tierras, donde los grupos armados dicen, oiga, mire, qué pena, yo le causé este daño, le devuelvo o con plata o le hacen algún monumento o tenga su tierra y se la devuelvo. Es ese como el mecanismo de lo que está pasando por lo menos en la JEP, pero lo que pasa en la unidad, por ejemplo, cuando hay unos montos, ¿no? Hay unos salarios mínimos que no los tengo presentes ahorita, pero por ejemplo, si yo tenía una vaca y fue afectada por el conflicto armado, porque las pichó una mina antipersonal o por un disparo de alguien y todo eso, la unidad para las víctimas le entrega el dinero para que vuelva y repare, por ejemplo, ese semoviente. Es así lo que yo tengo más o menos como en reparaciones de bienes inmuebles. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Bien. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Creo que se logró el objetivo. Gracias por acercarnos, pero no solamente a la realidad, sino también por sensibilizarnos, Fabio. Yo creo que uno escucha las noticias y uno creo que se acostumbra a ellas, que es lo más triste.
Ujú. y no tiene como la claridad frente a esta, sobre todo todo este tema de los campos minados. Yo cuando estuve trabajando en la pastoral social me tocó estar abajo de Pasto, de Ipiales, perdón. eh, Ajá. y yo me acuerdo que me tocó quedarme un buen tiempo allá porque minaron y no podíamos salir, ¿sí? Tanto así que cuando yo vine de allá tuve reunión con el vicepresidente, que en ese momento era Pacho Santos, y decirle, hermano, no estamos pudiendo ni siquiera entrar comida, no podíamos pasar, no podíamos salir. eh, y creo que ahí empecé a comprender un poco este tema. Sin embargo, no acaba el horror de este país con todo este tipo de cosas, no acaba el horror y es una cosa que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y cuánta gente inocente, niños, lo que tú decías, que terminan jugando con estos artefactos y que terminan en situaciones tan complejas, sus familias. Bueno, creo que esto es destruir, esto es acabar con una familia también, ¿no es cierto? De verdad, muchas gracias por esta sensibilización en esta noche también, que ha sido bien importante, ¿no? Como tú decías, son a veces imágenes fuertes, pero a veces necesitamos tocar la fibra para poder entender y poder comprender estos fenómenos y todo esto que viene sucediendo en nuestro país desde hace muchos años, ¿no? Muchas gracias, Fabio, por acompañarnos, por estar con nosotros en esta noche. Bueno, esto es también de ustedes. Finalmente, estos diplomados son producto de trabajo de muchos años que viene la Conferencia Episcopal de Colombia, la Cáritas, pensando en cómo ofrecer formación en pastoral para la reconciliación y la paz, temas supremamente claves para nosotros en este momento en el país y más en la situación que vivimos, ¿no es cierto? Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces recuerden que ya deben estar elaborando sus trabajos en equipos. No dejen para el último día porque entonces va a ser muy difícil. Entonces, por favor, seguramente ya se están reuniendo, están trabajando en los equipos. Si siempre dejan mensajes, si hay cosas pendientes, grupos que no se han reunido, creo que es el momento. O sea, ya estamos sobre la fecha, ya tuvimos nuestra segunda evaluación. Yo voy a revisar ese tema mañana para publicarle sus... pero me imagino que ustedes todos pudieron tener acceso a la nota. Cuando uno termina el examen, uno dice, quiero ver mi nota y seguramente que vieron el 5. Sí, eso, seguramente que todos vieron el 5. De verdad, felicitarlos por su trabajo, por su participación, por estar ahí atentos y por querer formarnos, porque de esta forma hacemos también país. Fabio, gracias porque desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social se construye país. Gracias por hacer parte de este grupo que construye país. Y eso es muy importante. Un saludo muy Muchas especial gracias. allá al padre Mauricio, a todo el equipo que coordina, por ese aporte que ustedes hacen. Siempre será bien importante, a veces aportes por investigadores muy académicos, pero hoy es la realidad que ustedes viven día a día. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Entonces les deseamos un feliz descanso y muchas Mm. gracias por habernos acompañado en esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Ahí estaremos también con otro invitado especial del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana. A todos un feliz descanso y nos veremos el miércoles. Fabio, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Miguel. Siempre cuenten con el Secretariado Nacional. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas Bueno. gracias. Buenas noches.